Las empresas deben priorizar el recorte de personal o enfocarse en el reskilling. Es habitual encontrarnos con quiero IA, pero no sé ni por dónde empezar. Yo no es que quiera reducir el equipo, sino que quiero escalar sin tener que multiplicar el equipo. Hay algunas compañías que pueden tener ahorros en departamentos del 80%. Y esto tiene un impacto en la organización y cultural enorme. Nosotros os ayudamos a mejorar esos procesos para tener este ahorro, pero también hacemos proyectos de formación para que las personas entiendan la tecnología. Es algo que nos ha demandado el mercado. Hemos visto que al empezar a transformar procesos, nos hemos visto con esa demanda de decir, ostras, formarme el equipo porque quiero que sean más recíprocos a entender el cambio y después a poder mantener. Cuando la compañía se vuelca y quiere recibir formación en todos los niveles, se puede reinvertir talento. Si no se hace una inversión de que la formación en las personas y la inversión en CAPEX, en optimización de procesos, vayan al mismo nivel, ahí es donde va a haber el problema. Tener muy en cuenta todas las compañías que estén migrando ahora mismo de sistemas, de poner a consultores de IA que les ayuden a cómo interpretar de nuevo esos procesos. Yo creo que la pregunta está incluso más abajo. ¿Cómo te lo están haciendo? ¿El equipo que lo está desarrollando lo está haciendo con IA o no? El tema de los co-projects, lo que planteamos es un reto de negocio, no solo dar educación, sino decir, oye, es importante la educación para tu equipo, pero también es importante que apliquen todo esto que van aprendiendo y que da un material brutal para la empresa. La IA va muy rápido, la tecnología va muy rápido, pero tenemos que coger la ola. Ahora hay esto, lo implementamos y ya tendremos un modelo y un know-how y una manera de trabajar que cuando pivote seremos rápidos en adaptarnos, pero no hacer nada es peligroso. No puede ser que mi competencia duplique el EBITDA y tenga el doble de recursos que yo para invertir. Si tu competencia puede ahorrar un 20 o un 30% los procesos y tú no lo haces en 6 meses, un año, ¿qué pasará? Esa es la pregunta del millón. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Optimo Talks. Hoy estoy con mi socio Ferran Tobías, CEO de Optimo, y Gini Moré, responsable de inteligencia artificial, y queremos abrir un poco de debate, ¿no? ¿Y Gini? Sí, en base un poco a las conversaciones que hemos tenido con potenciales clientes y clientes también que ya están viendo los resultados de la implementación de automatización de procesos con inteligencia artificial. Tampoco hace falta inteligencia artificial para optimizar un proceso, pero una pregunta que yo os querría lanzar es si las empresas deben priorizar el recorte de personal o enfocarse en el reskilling, porque es una de las preocupaciones que nos han compartido, porque no es tan fácil. Sí, yo creo que es compleja, ¿no? La respuesta. Lo que estamos viendo es que hay como dos vertientes, ¿no? De esos enfoques. Igual desde la capa más de CEO, de dirección o de partners, la reducción es muy importante porque miran el EBITDA, ¿no? Y más las eficiencias. Pero sí que hay parte de la organización que dice, oye, aquí no nos podemos cargar el 60% del equipo, ¿no? Tenemos una responsabilidad con la gente y cómo podemos hacer, ¿no?, que la inteligencia artificial ayude a optimizar procesos y a mejorar la P&L, pero que también, ¿no?, mantenemos a la gente y los reenfoquemos. Entonces, claro, priorizar es complejo. Es complejo, sin duda. Aquí lo que se suele hacer, y estamos viendo en nuestros clientes, es la formación de esos perfiles en cambiar el formato de trabajo. Ya cambio de herramientas y son los managers de la IA, ¿no? Al final hay este paradigma junto con un desempeño más profundo de la calidad, ¿no? En esa parte más de relación de personas, más creativa, donde necesita entender más el negocio, que el ser humano, ¿no?, pueda tener ese nuevo rol, ¿no?, más cualitativo y no tan a la parte de tareas manuales. Y es un poco también lo que hemos visto, ¿no? Según el tipo de administrador que haya detrás de la empresa, si tiene un vínculo muy fuerte con esas personas que igual llevan 20 años en la empresa, que le plantees, oye, va a haber una reducción de tal, ¿no?, un 20%, 30%, incluso hemos visto casos de hasta que se puede reducir, digamos, el 90% de un proceso administrativo, por ejemplo, ¿no? Se dice rápido. Sí, se dice rápido, pero es que es así, ¿no? De hecho, se habla también del término Total Enterprise Reinvention. Ya no es ni transformación ni nada, es que te lo puedes plantear todo desde cero con lo que existe hoy en día. Claro, plantear ese caso no es tan agradable para la persona que tiene que tomar la decisión porque hay ese vínculo emocional con las personas. Entonces, bueno, ¿cómo creéis que eso se puede transmitir luego también a los equipos que van a ser? Aquí es donde entra la gestión del cambio, fundamental, ya es la típica palabra que suena desde hace muchísimos años en la parte hot, sobre todo de transformación digital, pero ahora cobra más importancia que nunca y se abre el melón de cómo enfocarlo, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Al final, lo que vemos también,
que bueno, el otro día tuvimos una reunión con un cliente, ¿no?, de tema de osmosis de agua bastante grande, y al final decía, yo no es que quiera reducir el equipo, sino que quiero escalar sin tener que multiplicar el equipo, ¿no? Que también es decir, oye, yo tengo una responsabilidad acerca de mi equipo, pero quiero los próximos 5 años crecer un 80%, pero no lo quiero hacer al mismo nivel de personas, porque si no, evidentemente merma mi rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que le comentamos. Nosotros os ayudamos a mejorar esos procesos para tener este ahorro, pero como muy bien dice Ferran, también hacemos como proyectos de formación para que las personas entiendan la tecnología. Evidentemente necesitarán un apoyo de un experto de ella, pero que tengan un cierto control de las herramientas y también se lo hagan suyo, ¿no? Es decir, seguramente hace décadas cuando se implementó el ERP o el CRM también daba miedo, ¿no?, porque todo se hacía manual, pero al final es inevitable. Y también es algo que nos ha demandado el mercado, ¿no? Porque inicialmente no estábamos planteando esta capa de formación in company tan fuerte, pero como hemos visto que al empezar a transformar procesos, nos hemos visto con esa demanda de decir, ostras, a formarme el equipo porque quiero que sean más recíprocos a entender el cambio y después a poder mantenerlo, ¿no? Entonces, ha sido algo que hemos visto que realmente ha ganado un potencial importante. Entonces, bueno, nuestra capa de consultores, ya más allá de la implementación, si no tenemos esta capa también de skills de formación, de acompañamiento, dudas, resolución, etcétera, etcétera. Que de hecho es una buena manera de entrar, porque también es habitual encontrarnos con quiero IA, pero no sé ni por dónde empezar. Exacto. Entonces, ahí lo que planteamos es iniciar con la parte del workshop, ¿no?, la parte de explicación, enseñarles el arte de lo posible, que también está cambiando cada 2x3, y a partir de ahí trabajar con los equipos, si se quiere más enfocado en la parte de educación, para que también entiendan dentro de cada área, por ejemplo, en el área de TI, identificar todo el ciclo de desarrollo de software, o en el área de equipos digitales, pues también ayudarles con las herramientas que existen, las buenas prácticas, y a partir de ahí invocar el conocimiento interno de la empresa, porque está muy bien que vengan consultores de fuera a decirte, mira, pues esto es lo que podrías hacer, pero al final también quien conoce las vicisitudes de lo que pasa dentro de una compañía son los propios trabajadores, y que mejor que apalancarnos en ellos, ¿no? Claro, hay una parte, yo creo, también social de los CEOs y los directivos que tendrá mucho peso, porque realmente, en el buen sentido, pero da miedo. Cosas que hemos visto, locuras, ¿no? Realmente hay algunas compañías, como comentabas, que pueden tener ahorros en departamentos del 80%. Y esto tiene un impacto en la organización y cultural enorme, que bueno, que en función de los directivos, ¿no?, que tiene cada compañía, pues serán más o menos sensibles, pero sí que es verdad que lo que estamos viviendo es único, incluso a nosotros que estamos implementando, pues nos está sorprendiendo. Como comentábamos ahora, justo antes de la tertulia con Higini, el tema de los papers, ¿no? Explícanos este tema, porque me ha parecido... Sí, al final, estas 2 últimas semanas han habido un montón de novedades. Si queréis hacemos un poco de recap, ¿no? Apareció OpenAI, que dijeron, hemos lanzado Operator, que era esa funcionalidad que te permite navegar que de hecho, aquí abro un pequeño paréntesis, justo hace 2 meses o 3 meses que hablábamos de cómo interactuar con sistemas, que lo típico era, pues vamos a integrarnos por APIs y tal, y comentamos, ojo, que están los modelos de vídeo que puedes ver directamente y cambiar la forma de interactuar con esos sistemas. No necesitas una API. Y van y lanzan OpenAI Operator, que le puedes pedir, cómprame las entradas para los Lakers o para el Barça, y entra dentro del navegador y te las compra, ¿no? Entonces, la tendencia va hacia allí también, que el propio navegador pueda tomar acciones y performar de forma autónoma. Luego salió DeepSeek desde China, que lanzan su modelo, el R1, un modelo de razonamiento, que dicen, ¿no?, que fue entrenado con costes mucho menores que los que le tomó OpenAI, y que luego eso también puede haber un debate de si realmente tenían chips o no, si se ha maquillado un poco eso, ¿no? Eso provocó una caída brutal de las acciones, sobre todo de Nvidia, porque se supone que ya no necesitaban las grandes tecnológicas de IA tantos chips de Nvidia para entrenar a sus modelos. Luego OpenAI dijo, bueno, antes sale Alibaba con Qwen, también es otro asistente, otro chatbot de IA que puedes utilizar bastante potente. Luego OpenAI dicen así, pues mira, aquí os presento el modelo 3,
que es mejor que los anteriores. Esto, repito, en 2 semanas. Sí, sí, es una locura. Y luego, recientemente, también anunciaron Deep Search, que es una forma, de hecho solo está disponible para las cuentas que pagan el premium de 200 euros al mes. No sé si ya lo tienen disponible, o sea, se puede acceder desde aquí en España. En Estados Unidos sí. Y directamente tú le das un prompt que quieres que te investigue sobre una temática en particular, un trabajo que a nosotros nos costaría igual pues 1 o 2 semanas de trabajo, buscar muchas fuentes, ya no solo buscar las fuentes, sino inferir resultados, ver el razonamiento, cómo eso puede impactar, pues te lo hace en entre 15 y 30 minutos. De hecho, esas cuentas tienen hasta 100 pruebas al mes para poder hacerlo. De hecho, Sam Altman dijo, por 50 centavos tienes un trabajo de 500 euros. Entonces, ¿esto cómo afecta a las consultoras que hacen ese trabajo previo, muchas veces de diagnóstico o de business case? Justo la semana pasada estábamos leyendo un paper de Deloitte que analizaban cómo las tendencias de M&A y cómo influía la IA. Y claro, tú ves estos estudios detallados, hay Big Data, hay diferentes perfiles que trabajan en esos tipos de papers, y ahora mismo con esta nueva tecnología, ¿no? Es capaz de poder desarrollarlo en unas pocas horas. Trabajo que costaba semanas y semanas y varios perfiles de varios. Son estudios de decenas, ¿no? Decenas de miles de euros que ahora se pueden, evidentemente, hay que validarlos, ¿no? Pero es que puedes meter la IA a validar también los papers, ¿no? Es una cosa. Sí, de hecho, bueno, sobre el tema de la calidad, porque podría ser algo que se pusiera en tela de duda o en tela de juicio, siguiendo a profesores de universidad que están muy activos en todo esto, Ethan Walick decía que en sus áreas de investigación él había probado estos, porque claro, Google también tiene el mismo y se llaman igual. Uh-huh. Él decía que el de Google sí que busca más fuentes, pero el de OpenAI, aunque igual no toca tantas fuentes, sí que es más potente en temas de razonamiento y conclusiones. Y que él decía que era muy acertado y que se lo pasaba muy bien leyendo esos papers, porque al final no son artículos o textos de, no sé, de 500 o 1000 palabras. Estamos hablando de igual 20, 40 páginas fácilmente. Pensad que puede tardar hasta 30 minutos en generarse. Esto abre un potencial ya no solo para la creación de informes y papers a nivel comercial o a nivel más de I+D, sino incluso para la educación propia, ¿no? Yo quiero informarme o quiero estudiar esta área concreta, dame un estudio previo solo para mí, ¿no? Para formarme y para ver las últimas tendencias, y más en ciertos aspectos donde todo va tan rápido cambiando. Volviendo a la parte más tecnológica, lo que sí que estamos viendo con clientes y con potenciales también es un poco el miedo y la parálisis, ¿no? Hemos hablado con varios de, no, estoy migrando mi ERP, ¿no? Y no sé si es momento ahora de empezar un proyecto de IA o no, porque estoy haciendo un desarrollo muy grande en la implementación de mi ERP. Y la pregunta que le hacemos es, ¿estás seguro que tienes que hacer este desarrollo tan grande en la implementación de este ERP, ¿no? De que te lo haga todo, que llegue hasta la última milla del proceso, cuando hay una herramienta que igual con 10 veces menos inversión puedes tener algo más efectivo, ¿no? Y no sé si es la revolución del cambio de ERP y de CRMs, pero la mayoría de los clientes están en constante cambio ahora mismo. Es momento de plantearse, de oye, voy a hacer una inversión grande escogiendo un player que me ayude a mejorar mis operaciones, ya sea de ERP más la parte de gestión, como CRM la parte de ventas, pero hay que tener en cuenta la IA, porque si no puedes hacer una inversión muy grande que luego venimos nosotros, ¿no? Que nos ha pasado con algunos clientes. Acabo de implementar este CRM y te rompo la mitad del proceso, ¿no? Que has invertido miles y miles de euros y te lo hago en 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, tener muy en cuenta todas las compañías que estén migrando ahora mismo de sistemas, de poner a consultores de IA que les ayuden, ¿no? a cómo interpretar de nuevo esos procesos. Yo creo que la pregunta está incluso más abajo. Es decir, no está bien o mal cambiar el ERP o desarrollar un nuevo, sino cómo te lo están haciendo. Exacto. El equipo que lo está desarrollando, ¿lo está haciendo con IA, con el apoyo de la inteligencia artificial o no? Porque estamos hablando, antes lo comentábamos, paper de Copilot, que decía que habían hecho un estudio que los desarrolladores que utilizaban inteligencia artificial para programar tenían ahorros o un incremento de hasta el 55% de la productividad. Y esto era 2023. Entonces, yo me plantearía, si soy una empresa que quiere desarrollar algo, me aseguraría que el equipo que lo va a hacer se apoya en la inteligencia artificial.
De hecho, nosotros en el equipo es obligatorio usar la IA. O sea, no cabe la posibilidad de que no nos apoyemos en asistentes de IA o en estas herramientas. Totalmente. Y vemos que hay como mucha polarización de players que ayudan a implementar IA, ¿no? Vamos a los clientes y nos dicen, oye, es que me ha venido desde una big company como Accenture, Capgemini, etcétera, que nosotros venimos de ahí, ¿no? Y parece que no están muy avanzados en eso. Están trabajando, pero tampoco tienen procesos muy claros, y si los tienen unos costes que la mediana empresa, ¿no? Y la pyme no puede asumir, ¿no? Te implemento IA, pero el proyecto más pequeño es de $500,000 al año, ¿no? Y luego nos dicen los clientes, el otro tipo de player que me viene es, ¿no? una persona o dos desde otro país que han empezado a testear y tienen una prueba de concepto y me lo van a meter aquí, igual me dejan un legacy y no me da confianza, ¿no? Pero vemos que players como nosotros, que podemos atacar a compañías medianas con una cierta calidad, con procesos, bueno, a mí me está sorprendiendo muchísimo porque hay mucho por hacer, ¿no? Y aparte la velocidad a la que podemos ir. No, creo que era Jeff Bezos que decía que si no puedes alimentar a un equipo de producto, bueno, el equipo que sea, con 2 pizzas, es que el equipo es demasiado grande. Y creo que estamos ante la revolución de los equipos pequeños, porque bien equipados el impacto lo podemos maximizar una barbaridad. Y por hablar de métricas, me gusta hablar siempre del time to value, es decir, un equipo que aprende una capacidad. Ya no hablo de un equipo que utilice IA en su día a día, ¿eh? Esto poniéndome el sombrero de una empresa que no tiene IA integrada todavía. IA generativa, hablamos de todo el compendio que podríamos englobar en IA, ¿no? Tomas a un equipo, los que tú creas que pueden ser los evangelizadores internamente dentro de la empresa, los capacitas y ese equipo está preparado para revolucionarte el gallinero, porque desde la capacidad de desarrollar, o sea, poner una persona de un background más de negocio a desarrollar un micro SaaS, que eso estamos hablando de desarrollo con código desde cero. Esto hace 2 años, hace 3 años, ¿cuánto tiempo creéis que...? O bueno, igual ni lo plantearíamos, ¿no? Porque la persona de negocio diría, ostras, ahora me tengo que aprender un lenguaje de programación o lo que sea. Hoy en día el tiempo de valor y la velocidad de aplicación del conocimiento se ha reducido muchísimo y una persona puede aprender, no a programar, pero conceptualmente cómo funciona y desarrollar un código utilizando herramientas como Cursor, Lovable, Windsurf AI y más que irán saliendo. Entonces es una realidad que las personas de negocio puedan desarrollarse sus propias herramientas desde cero. Otro punto que estamos viendo bastante es el miedo al incumbent, ¿no? O al incumbente. El cliente comentaba también, vas aquí a desarrollar, ¿no? Unos procesos que luego mañana, ¿no? Haré una inversión y mañana el nativo de OpenAI, de ChatGPT, el que sea, lo va a implementar y habré hecho una inversión que no es rentable, ¿no? ¿Qué opinamos de eso? El hecho de pasar mucho rato con estas herramientas me genera... Soy propenso a perder el tiempo, a dedicar mucho tiempo a pensamientos filosóficos, de temas éticos y a ver cómo puede casar todo esto. Porque te la devuelvo, ¿vale? Uh-huh. Podemos tener automatizaciones o sistemas creados que ya no es puro código, sino que una persona, estamos diciendo que una persona de negocio, por ejemplo, o sin mucho conocimiento, podría ver qué hay, ¿no? Sobre todo si hablamos en pymes, no hablamos en corporate, sí. Hablamos pymes. Entonces yo puedo entrar dentro de ese programa que estemos utilizando y ver ese código. Porque estoy trabajando, porque me interesa la lógica o tengo que mejorarlo. Ese código, esa persona lo puede descargar, lo puede copiar, puede irse a otra empresa o puede montarse su empresa o su emprendimiento y decir, vale, pues todo ese trabajo y ahora, ¿cuánto me cuesta replicarlo? Cero. Ni una décima parte, ni una centésima parte de... Y otra cuestión es, ok, formo a las personas dentro de la empresa para que sean yo les llamo polyemployees, ¿no? Que antes te ocupabas de un área de la empresa, ahora vas asumiendo más roles. Pero más roles, ¿por qué? Porque tienes los sistemas, te conviertes, como decías antes, Ferran, ¿no? En un gestor de workflows de IA o en AI manager de esa AI workforce, ¿no? De la fuerza de trabajo de la inteligencia artificial. ¿Cuánto cuesta llevarte una AI workforce de una parte a otra? Cero. Fuera. Cero.
lo que te costaría integrarla si la quieres integrar con otros sistemas y el consumo de APIs. Pero lo que es la lógica, el funcionamiento y todo esto, se democratiza el acceso a la tecnología para todos, pero también se democratiza para llevártela de un sitio a otro. Se hace más fácil. ¿Eso cómo lo veis? Sí, no, totalmente, ¿no? Al final, creo que es... Son melones guapos, ¿eh? Sí. No es complejo y no hay una respuesta empírica. Yo creo que al final lo que le decimos a los clientes es: si tu competencia puede ahorrar un 50%, y no me pongo al extremo, pongamos un 20%, venga, un 20 o un 30% los procesos, y tú no lo haces en 6 meses, un año, ¿qué pasará? ¿No? Esa es la pregunta del millón. No, pues que si implemento IA y luego viene el incumbent y me come, ya, pero si no lo haces, ¿qué pasará? ¿No? Entonces yo creo que ahí todos nos responden lo mismo. No puede ser que mi competencia duplique el EBITDA y tenga el doble de recursos que yo para invertir. Luego podrá pivotar muy rápido. Es decir, oye, la IA va muy rápido, la tecnología va muy rápido, pero tenemos que coger la ola. Ahora y esto, lo implementamos y ya tendremos un modelo y un know-how y una manera de trabajar que cuando pivote seremos rápidos en adaptarnos. Pero no hacer nada es peligroso. Pero esto ya pasó ahora, cuando vamos a implementar la IA y vamos a una empresa que ya tiene ciertos procesos tecnológicos implementados, es mucho más fácil de implementar la tecnología de inteligencia artificial frente a entrar ahí y que no hayan datos, no haya infraestructura de TI. ¿Por qué? Porque al final nos hace crearlo desde cero, ¿no? Todo, para poder trabajar. Sí, el tema de los datos es importante, sobre todo si quieres personalizar o entrenar modelos con tu know-how. Es importante el tema del gobierno del dato, el procurar capturar los mayores datos posibles para que se puedan utilizar efectivamente para estos proyectos de inteligencia artificial. Aquí, el miedo, Gini, el miedo del dato. Vamos a hablar del miedo del dato, de compartir o no el dato. Sí, bueno, esto es otro melón porque la regulación en cada zona, ¿no? Aquí en Europa tenemos el AI Act. Ahora comentábamos antes, ¿no?, que Estados Unidos quizás se plantea el decoupling, ¿no? Ahora no me acuerdo del nombre exactamente, pero era algo de desacoplar los avances en inteligencia artificial que ellos están realizando en Estados Unidos de todo lo que es exterior, especialmente con foco en China. Y estamos hablando de hasta apenas de... Esto lo he escuchado, no he podido... Hagan su trabajo en casa de validarlo, ¿no?, el due diligence, pero... Estábamos hablando de lo que he escuchado, 20 años de prisión por descargarte un modelo como el de DeepSeek. Se estaba planteando. Porque entienden que es una... Guerra de datos. Bueno, guerra de inteligencia. Porque hoy en día Estados Unidos es potencia militar, ¿no? Pero la verdadera potencia detrás de un ejército o del último desarrollo tecnológico, al final es la inteligencia que podemos tener dentro de los equipos. Información y inteligencia. Exacto. Entonces, todos los laboratorios de inteligencia o conocimiento de frontera, ¿no?, los Frontier Labs que se llaman, estos están tomando cada vez más relevancia y ya es una cuestión prioritaria a nivel nacional para todos los países, el tema de desarrollar una potencia en inteligencia artificial, porque estamos hablando de que, bueno, la UNESCO, de hecho, también lo comentamos la otra vez, es súper importante para el tema de la educación con la IA, para evitar las desigualdades. Ya hay una brecha digital importante, pues imagínate lo que va a acentuar el incorporar o no incorporar inteligencia artificial en el día a día de las personas. Ya no hablo de empresas, de... Educación. Volviendo al dato, ya a la pyme, ¿no?, y a la pequeña, sobre todo mediana, hemos visto locuras. Hemos visto, ¿no?, compartir datos sensibles porque ha venido alguien rápido de la organización o de fuera, que aún es peor, que ha implementado un sistema, ¿no?, y estoy compartiendo datos de clientes, datos sensibles online, con OpenAI, GPT, lo que sea. Hay mucha gente que lo hace y la organización no lo sabe, ¿no? Cada uno lo hace por su cuenta para utilizar su trabajo y cada uno por su cuenta y la información, ¿no?, se pierde. O a veces lo sabe la organización, pero no sabe el impacto que tiene. ¿Cómo paliamos este tema nosotros? Ahí está el uso responsable de la inteligencia artificial, tanto en el desarrollo de nuevas aplicaciones como en el uso individual que hacemos de ella, y tener en cuenta cada interacción que tenemos con los diferentes asistentes o los modelos, dónde va esa información. Porque el problema no es el modelo en sí, o sea, el modelo no guarda la información, el problema está en dónde se hospeda
el modelo. Ujú. Por ejemplo, interactuando con... De hecho, creo que Italia también quería prohibir, se está planteando prohibir el uso de DeepSeek. No es el modelo DeepSeek R1 el que almacena la información, sino dónde está hospedado. Si tú interactúas directamente con la aplicación, pues se envían los datos a China. Y tú no sabes el hosting que están utilizando ni qué hacen con esos datos. No sé cuáles son las políticas en China sobre estos temas. Igual el gobierno sí que mete mano en esos proveedores de hosting. Por eso el tema de la infraestructura, tenerlo todo en un cloud privado, pues ahí toma especial relevancia. ¿No? Sí. Realmente al final los clientes siempre tienen esta preocupación de, sobre todo en información más confidencial o información de ciertos clientes, a temas de economics. Entonces trabajamos con modelos open source alojados en un servidor propio, ya sea cloud o no, para poder trabajarlo con seguridad. Y este es un punto importante que muchas veces en las conversaciones no se tiene en cuenta, porque más o menos todos estamos acostumbrados a utilizar ChatGPT, ¿no? Los CEOs, con el C-Level con el que hablamos, utilizan este tipo de herramientas. Entonces parece que integrar estas soluciones pues es relativamente sencillo. Lo que pasa es que, claro, si el tipo de datos que vas a querer utilizar son sensibles, ya no hablamos si hablamos de datos médicos, todavía es más preocupante. Ya ahí tienes que tener mucho más cuidado. Ya entra en juego el tema de tener una infraestructura propia donde hospedes los modelos, donde los sirvas, porque al final los utilizamos mediante APIs, pues esas APIs que estén conectadas donde tú tienes la infraestructura para poder abastecer los sistemas que van a utilizar esos modelos de lenguaje grandes que estamos utilizando en las automatizaciones, en los sistemas, en los agentes. Hablemos de algún caso de uso en concreto, para bajarlo un poco más. Por ejemplo, hay muchas vertientes donde estamos aplicando la IA y que tiene impactos muy grandes, pero uno sería en administración, ¿no? Departamento de administración, todo lo que es relacionado con la documentación, ¿no? Contabilidad, facturas, albaranes. Expliquemos un caso de uso ahí. ¿Qué puedo hacer? Recibo 500... Un puerto. Venga, vamos a poner un ejemplo. Un puerto de Barcelona que recibe 500.000 albaranes, cada uno diferente a nivel de estructura. ¿Cómo puedo mapear un proceso de este tipo? ¿O cómo lo hacemos? No trabajamos con el puerto de Barcelona. Buena pregunta que también nos hace tener en cuenta la situación en la que estamos. Uh-huh. También lo comentábamos antes, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una prueba de concepto con un número limitado de facturas que llevar esa solución a producción. Claro, que escalarlo, ¿no? Que escalarlo, es diferente. O sea, una persona, un equipo pequeño puede hacer esa prueba de concepto, pero luego quizás para escalarlo necesitas otras habilidades que no son las que tenías en el equipo para hacer la prueba de concepto. Y aquí también es importante diferenciar el tipo de proyecto, si es de innovación o si es un proyecto de aplicación de buenas prácticas o operativo donde hay buenas prácticas en el mercado. Porque en innovación tienes que dar del espacio a experimentar y a fallar también. Equivocarte. Y a equivocarte. Y quieras o no, en temas de inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial también, todos los modelos que van saliendo, no es tan straightforward, ¿no? Que vas a eso y ya está. Hay un campo de experimentación que igual, pues ahí eso también se tiene que comunicar y gestionar también muy bien las expectativas. Entonces, respondiendo a la pregunta que comentabas, tenemos esa idea. Si seguimos el proceso de la innovación, ¿no? Desde la incepción de la idea, es todo el proceso hasta que genera un impacto. Tenemos la idea. Esa idea ha salido de ti o puede salir de alguien de la organización que ha visto, ostras, hay una forma de analizar las facturas con OCR o con los modelos de visión, creo que lo podríamos hacer. Vale. Eso se plantea una prueba de concepto. ¿Qué tipo de albaranes, qué tipo de facturas, qué tipo de tickets vamos a utilizar y cuántos vamos a utilizar para esa prueba? Se realiza la prueba de concepto, se proponen los resultados y ahí, dependiendo de la tipología, porque ahora también va a entrar el tema de la factura electrónica, hay muchas casuísticas, hay muchísimos escenarios. Se intentan mapear y con la inteligencia artificial, con el campo de visión, allí sí que tú puedes pasar una foto y que te devuelva todos los datos de esa foto. Y la foto me da igual el formato que tenga el albarán, la factura, el ticket, porque te lo recoge bastante bien. Esto antes, justo antes, sin la época sin IA, por así decirlo. Era muy complicado. Era muy complicado. Tenías que indicar y mapear cada tipo de factura, de ticket, de albarán, para que la tecnología supiera exactamente dónde está el campo y qué información extraer. Correcto.
el resultado de la prueba de concepto sale que es factible. Vale. Pero ¿y los costes? ¿Qué pasa cuando ya no son 1000 facturas, que son millones de documentos? Hoy en día sí que se puede hacer, es viable igualmente, pero ya entra otro espacio de discusión muchas veces con el cliente, que la IA no es como el software as a service, que tú pagas y a nivel nosotros interno no nos cuesta más escalar, ¿no? Se suele decir, un SaaS, da igual que tengas 1000 que 10.000, que la diferencia de gestionarlo será muy poco. Pero en inteligencia artificial generativa, en el caso del uso de consumo de APIs o de los modelos, ahí es muy diferente. Por eso es importante, cuando se va a hacer una implementación de este estilo, si vas a ir con modelos comerciales, que sepas que cuanto más uses, más vas a pagar, y el tema de OCR o los modelos de visión no son baratos, por lo tanto se te puede ir los costes bastante. Además de la privacidad del dato. Que luego dices, ostras, si esos datos yo los quiero tener en privado, no me puedo ir a un modelo comercial, tengo que tener toda la infraestructura para poder servir esas APIs para que las automatizaciones, los agentes la utilicen. Entonces ya estamos en otro tipo de conversación. Estamos en infraestructura de software, que ya no es IA o automatización de procesos. Por eso creo que son diferentes meloncitos que hemos ido tocando desde la incepción de la idea, la validación de la prueba de concepto, cómo gestionar esa escalabilidad, que no sé si tenéis algún punto aquí que querríais hacer, pero también podríamos tocar el tema del talento. Bueno, va un poco relacionado, ¿no? Porque además las diferentes fases del proceso de implementación de la IA en procesos, al final, lo que hablabas, ¿no? En cada fase vas a necesitar un talento diferente, pero que de alguna forma u otra tienen que trabajar con equipo, ¿no? Por eso la creación de equipo de IA es un reto a día de hoy, porque es una tecnología nueva, talento escasea, pero y es algo que nos costó mucho nosotros en Optimo, arrancar este primer equipo para poder dar servicio al cliente de forma más cuantitativa, ¿no? Porque sí que podíamos dar servicio inicialmente a ciertos clientes que ya eran parte de la compañía, pero en el momento de querer escalar y de empezar a ayudar a más y más empresas, pues fue un punto fundamental a esa formación in company, esa parte de RH, de buscar estos perfiles de IT, de desarrollo de software, de inteligencia artificial, de consultor de procesos, etcétera, etcétera. Y perfiles híbridos, ¿no? Yo le digo el mago, ¿no? El mago. Que hay muy pocos. Sí, hay pocos. Los magos. Que te haga la parte de procesos, tenga conocimientos de IA, sea dev, conocimientos en infraestructura. No, estos hay muy pocos, ¿no? Cuando quieres escalar te das cuenta. La prueba de concepto es sencilla, entre comillas, porque para hacer una prueba de concepto bien hecha tienes que combinar, pero cuando escalas, o tienes magos, ¿no? Que es lo que inicialmente buscábamos en Optimo, y algún mago tenemos, pero luego tienes que montar equipos. Es decir, es un tema de tecnología, ¿no? Sí, y un poco lo que comentabas, Ferran, lo que ha pasado últimamente, en los últimos años, es esa ventana de acceso a la tecnología. La IA en particular sí que es un campo que ya lleva un poco más de tiempo, pero se han juntado desarrollos en muchos ámbitos, y sobre todo lo que ha potenciado todo esto es el auge o el advenimiento de la IA generativa, ¿no? Desde el paper de los Transformers de Google. Talento. Y nosotros estamos hablando aquí de automatizaciones, de procesos y tal, pero creo que hay un componente filosófico importante que igual en los comentarios tenemos personas que también tienen sus ideas ahí, que estaría bien que dejaran su opinión, porque son conversaciones muy, muy abiertas y que son muy importantes para el futuro de la sociedad, porque no está tampoco tan claro cómo va a impactar todo esto, ¿no? Hay una velocidad enorme que estamos viviendo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Lanza la primera. Los impactos. Bueno, la eliminación de puestos de trabajo y que no se puedan recuperar o hacer el reskilling de esas personas al mismo tiempo. Se habla de que la IA quitará muchos puestos de trabajo, pero también generará muchísimas oportunidades. Yo lo que veo es que sí que nos podemos centrar solo en la parte positiva, ok, pero realmente no está al mismo nivel, ¿no? Hay que ver el espectro en completo. Hay que verlo todo. También se habla de que el valor neto global será positivo. Vale. Pero creo que todavía no hay estudios suficientes
Y no, tampoco se está teniendo muy en cuenta, es decir, estamos viendo los avances, pero no estamos viendo estudios sociológicos Las consecuencias. Exacto, de las consecuencias, porque los ciclos de cambio son muy rápidos, cada vez más rápidos. Entonces, decir así rápido que la IA va a ser positiva o la IA va a ser negativa sin pararse a pensar realmente qué implica realmente para la sociedad y para uno mismo. ¿Para quién, no? ¿Para quién va a ser positiva y para quién va a ser negativa? Pues es un pez que se muerde la cola, ¿no? Tampoco podemos cargarnos el tejido, ¿no?, productivo al 60-70% porque el consumo, ¿no?, vive de los empleados, ¿no? Lo que sí que me sorprende a mí mucho es que estamos haciendo como muchos esfuerzos, ¿no?, cada vez más en meter la IA en procesos, en compañías para optimizar, pero como dice Ginny, no se está teniendo en cuenta el formar a las personas. Nosotros lo intentamos, ¿no? Intentamos, oye, tenemos esta capa de formación y tal. Es decir, si no se hace una inversión de que la formación en las personas y la inversión en CAPEX, en optimización de procesos, vayan al mismo nivel, ahí es donde va a haber el problema. Yo creo que... Sí, o sea, la línea de actualización continua de las personas. O sea, ya no es tienes que hacer este cursito o cada 2 años o cada año. Sí, porque además va cambiando cada mes. Igual que el curso de prevención de riesgos laborales, que lo tienes que hacer cada X tiempo, creo que es cada año, ¿no? Cada año. Pues el curso de actualización tecnológica también tendría que ser cada año. Intentamos evangelizar mucho el tema de formación y repito, es decir, vemos como que la gente huye, ¿no? Vamos a implementar procesos en una compañía y es, ostras, me están quitando mi trabajo, esta tarea que hacía yo todos los lunes por la mañana me la están quitando. Y nosotros intentamos que no, intentamos co-crear esos proyectos con el cliente, ir de la mano de las personas y que entiendan lo que estamos haciendo y cómo, porque seguramente cuando esa parte esté optimizada saldrán nuevas oportunidades para atacar, ¿no? Entonces, si no van de la mano con nosotros, evidentemente luego el impacto es más grande. Esto lo hemos visto y es así. Cuando la compañía se vuelca y quiere recibir formación en todos los niveles, luego, evidentemente, los recortes a nivel de optimización son los mismos, pero se puede reinvertir talento. Si el talento no va alineado, cuando llegas al final, ¿qué hago con ese talento, no? Ahí está un poco el reto. Has dicho una cosa muy interesante de coproyectos, ¿no? Coprojects, que me gustaría que Ginny nos contara más porque es la promoción. Yo he dicho co-crear. Co-crear con el cliente, pero Ginny tiene el concepto co-projects, ¿no? Sí, sí. La parte de formación, como comentamos, es súper importante en las compañías. Entonces, hay un poco un modelo, ¿no?, que estáis trabajando. Y Ginny, si nos puedes contar un poco. Sí, esto viene de querer innovar dentro de lo que es la educación online para profesionales, porque al final sí que hemos visto que el hecho de grabar a un profesor y repartir ese vídeo a muchas personas está muy bien porque llega ese conocimiento a muchas personas, pero al final es replicar un modelo arcaico, que es el que teníamos en una sala, un profesor, 40 personas, pues esas ineficiencias, ya que de esas 40 personas igual aprovechaban la clase, digamos, el 50%. Si esto lo magnificas, pues ver a un profesor explicarte teoría o una clase práctica, pues lo maximizas. Entonces, dándole vuelta al tema de los inputs educativos, cómo podríamos innovar en esa dirección, con Valentina Yesa, que es mi socio con el tema de todo lo que estamos desarrollando en temas más especializados en temas de IA generativa y todo esto, le dimos una vuelta y vimos que había una gran oportunidad en capturar vivencias reales en el desarrollo de proyectos, documentándolo todo. Y esto viene de cuando estábamos en Accenture. Yo soy un friki de la documentación y de tomar notas y de todo. Y cuando estaba en reuniones de proyectos que teníamos un problema y venía el socio de turno ahí con el framing del problema y tal, boom, boom, boom. Y claro, yo decía, wow, lo que acabo de aprender ahora en 15 minutos, qué pena que solo estamos mi compañero, yo y otra persona, ¿no? Solo 3 personas nos hemos podido aprovechar de esta masterclass que acabamos de ver, de cómo resolver un problema complicado y gestionar la situación con el cliente. Y dándole vueltas dije, ostras, si esto se pudiera grabar y transformar en un producto educativo, sería la leche. Yo sería algo por lo que pagaría. Entonces, el tema de los coprojects trata en que la comunidad, y en el caso de las empresas lo que ya estamos trabajando es no solo dar educación, sino decir, oye, es importante la educación para tu equipo, pero también es importante que apliquen todo esto que van aprendiendo, porque si no, tampoco es inocuo. Lo que planteamos es un reto de negocio
a nivel de temas de automatizaciones, IA generativa o mejora de procesos, donde ese equipo que está aprendiendo, se está formando, tiene la posibilidad de aplicar en un proyecto real acompañado de personas que complementan esas habilidades que hay dentro ya de tu equipo, ¿no? Por ejemplo, una persona de diseño, una persona de programación, lo que sea, acompañado de alguien que pilota bastante de temas de inteligencia artificial generativa o de programar con IA. Se hace un equipo y eso se desarrolla. Todo eso queda documentado en vídeo. O sea, todas las interacciones no quedan en una sala, sino que se documenta. Se graba todo. No puede haber interacción sin que quede documentado. Eso lo que usamos al final es la transcripción de toda esa información. Lo que nos permite es tener obviamente el resumen del proyecto, cómo ha ido, medir las habilidades que se han ido adquiriendo y tener esa información a disposición de la empresa como material de training, si se quiere revisar rápidamente qué se hizo, decisiones que se tomaron, pero incluso vamos más allá. Puedes aprender de alguien senior de cómo ha pensado acerca de cómo enfocar esa problemática. Un caso de uso en concreto. Claro, que eso... Real, de la misma empresa. Eso se llama scenario-based learning, ¿no? Que basado en escenarios. Lo que pasa es que ya no es un escenario roleplay o hipotético, sino que es un escenario real. Y ahí es muy importante la parte metodológica, porque no es simplemente grabar, sino tener una metodología durante todo el proceso. Vamos a divergir, vemos cómo convergemos. En cada una de las etapas vemos cómo vamos capturando las ideas, cómo se tiene a todo el mundo en cuenta, cómo tomamos la parte del pensamiento crítico, ¿no? De, ok, se está planteando esto, pero realmente este es el problema que queremos atacar, ¿no? Se pone encima de la mesa las habilidades, las formas de pensar de miembros del equipo, de personas externas que nos ayudan a desarrollar esto con las mejores prácticas o con las nuevas tecnologías, y queda un material brutal para quien quiera aprender o para documentación interna de la empresa. Súper interesante. Además es como una educación más dinámica y que entra mucho mejor en las compañías. Exacto. Aprendiendo, sobre todo para haciendo. los new joiners. Es que el problema de lo que hablan de la IA, ¿no? Yo ya no quiero juniors. Uh-huh. New joiners, juniors, quería decir, ¿no? Sí. Porque, pues, ese tiempo que necesitan de adaptación, pues a veces ya te lo da la IA, ¿no? Dices, ¿para qué voy a formar a una persona si a ese nivel ya me lo da la IA? Pues claro, algo tendremos que hacer con estas personas que quieren entrar dentro del mercado. Por eso hay tantos emprendedores que dicen, ostras, no tengo las oportunidades, pues aprendo y monto algo, ¿no? Emprendedores jóvenes. Pues una persona con hambre que entra dentro de la empresa, le dices, mira, este es el catálogo de coprojects que tenemos. Tienes un mes, bueno, un mes no, una semana para verlos. Depende de la compañía. Se los come. Y si es hábil, no solo va a aprender de la teoría y de los proyectos en sí, negocio. Va a ver cómo habla una persona, la jerga, por qué se ha tomado una decisión y no otra. Hay un conocimiento implícito que no se comparte en los programas de immersion, por ejemplo, que tenía, ¿no? Accenture. Te ibas 2 semanas, hacías una inmersión, pero era un profesor que te ha... Para ti, casos se quedaba ahí. Y roleplay, ¿no? Esos son casos reales. Estás viendo cómo una persona de 20, de 15, 10 años de experiencia en la empresa está reaccionando, está gestionando un problema. Es una aceleración del onboarding también de estas nuevas personas. Lo interesante para mí es que no ves solo el output final documentado del proyecto, sino todo el proceso. Todo el proceso con todos los problemas que hay en todos los procesos y todos los proyectos de tomas de decisiones, de confluencias, etcétera, etcétera. Y voy a ser malo, pero si todo queda documentado, también mitigas las malas praxis. Uh-huh. ¿No? Porque todo el mundo querrá hacerlo bien. No, aprender de los errores. Exacto. Al final, Quedas también... auditado por una IA que lo va a revisar. Bueno, si de normal no sigues, dices, bueno, tiro millas por allí, sí. Si va a quedar grabado, digo, ostras, vale, voy a seguir el procedimiento. Me lo pienso las veces. Mejores prácticas. Vale, chicos, oye, yo agradeceros hoy la charla. Creo que ha sido muy constructiva. Hoy hemos tocado una parte más filosófica, yo creo, de la IA, ¿no? Y también enfocándonos mucho en las pymes. Pero creo que podemos repetir estas sesiones ya enfocando un poco más y quizá hablando de casos de uso más concretos. Y nada, oye, gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a vosotros. Gracias. Chao.